buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante la siguiente media hora. Hoy que vamos a platicar sobre una enfermedad que son muchas enfermedades, se trata de la fibromialgia. Además, el doctor Carlos Rosales nos hablará de esa gran herramienta de prevención que son las vacunas. Los invitaremos a ser parte de un curso que ofrece la Filmoteca Universitaria y terminaremos celebrando los primeros 100 años de Rosario Castellanos. Quédense con nosotros. Entre el 80 y 90% de quienes tienen fibromialgia son mujeres, un padecimiento crónico que se asocia a malestares musculares, pero que también se puede manifestar como cansancio, problemas de sueño y a veces también como trastornos psicológicos o cognitivos. Se trata pues de una condición compleja de diagnosticar y bueno, para ayudarnos a definir sus síntomas, causas y alternativas de tratamiento, saludamos esta tarde al doctor José Luis Maldonado García, quien es académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bienvenido a la UNAM Responde. Hola Rosa, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Pues gracias, qué bueno que estás aquí para hablar de esta enfermedad de la que cada vez escuchamos más y quisiera comenzar preguntándote qué es, cómo se define, qué sabemos hoy de este padecimiento. Claro, la fibromialgia la podemos definir como una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de dolor musculoesquelético y que se acompaña de otros síntomas como trastornos del sueño, alteraciones cognitivas, problemas psicológicos. Cuéntanos por qué es importante hablar de ella, o yo no sé si esté equivocada, pero me parece que cada vez hay más padecimientos de este tipo. ¿Es una enfermedad nueva? ¿No se tenía literatura sobre esta enfermedad o qué es lo que está pasando? Sí, realmente la fibromialgia es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, actualmente hemos visto que ha incrementado el número de diagnósticos y parte de ese incremento de los diagnósticos viene por parte de las secuelas del COVID-19. Okay. Ahorita que entremos en detalle con el origen, vamos a ver que una de las causas pueden ser infecciones. Entonces, al haber más presencia de dolor crónico, es más fácil para el clínico poder identificar este tipo de problemas y diferenciarlos de otros. Por eso el auge que tenemos con la fibromialgia. Pero no es una enfermedad nueva. No. ¿Cómo explicar esta parte de, lo decía al principio, porque lo platicamos antes de comenzar la grabación, que es una enfermedad que es muchas enfermedades? Sí. La fibromialgia tiene un origen muy complejo desde la perspectiva de la etiología, entiéndase como etiología las causas de la enfermedad. Y vamos a ver que para entender a la fibromialgia, primero hay que dar una pequeña explicación para que la audiencia nos entienda, que tiene que ver con la percepción del dolor. Okay. A lo largo de todo el cuerpo, en la piel y en las mucosas, nosotros tenemos terminales nerviosas, igual en los órganos, que llevan información del sitio donde están captando los nervios hacia el cerebro. Okay. Tenemos unas fibras especializadas en captar el dolor. Entonces, el dolor se origina por un estímulo que yo doy, este estímulo viaja por el nervio, llega a la médula espinal y de ahí asciende hacia el cerebro y tenemos un área que se encarga de establecer la parte del dolor, de integrarlo. Entonces, las personas con fibromialgia suelen tener diversas alteraciones. Una de ellas tiene que ver con la capacidad para la sensibilización del dolor. Esta va muy de la mano con antecedentes genéticos. Las personas con fibromialgia tienen alteraciones genéticas que condicionan que en estas áreas del cerebro vamos a decirlo de cierta forma, se exalten. Sí, haya una exacerbación en la parte del estímulo doloroso. Pero no es la única alteración. La alteración también la podemos tener a lo largo de la vía, ya sea en el punto donde yo estoy sintiendo la parte que integra en la médula espinal, pero no solo eso. También hay alteraciones endocrinológicas que van muy de la mano con el sistema de respuesta al estrés y por otra parte con la respuesta inflamatoria. Entonces, vemos que los pacientes con fibromialgia tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso en la parte de integración del dolor, en la parte endocrinológica que va muy de la mano con la regulación de la respuesta inflamatoria. Y este último es muy importante porque en los últimos años se ha visto que el sistema inmunológico, a través de la inflamación, tiene capacidad de generar el dolor crónico, que no solo está presente en la fibromialgia, está en otras enfermedades. Y esto nos va a llevar a discutir más adelante lo complejo que es
distinguir. O sea, tengo inflamación, dolor crónico, pero dolor crónico no solo significa fibromialgia, puede significar otras enfermedades. Entonces, para decirlo, digamos, en palabras sencillas, el dolor es una de sus principales características. ¿Y cómo más puede manifestarse? Ahora, con todos estos cambios, pueden haber problemas de fatiga crónica, que es algo muy frecuente de ver en estos pacientes. Hay alteraciones cognitivas que van muy de la mano. Las alteraciones cognitivas las podemos definir como alteraciones en las funciones cerebrales como la memoria, la capacidad para realizar cuentas, sumas y restas, exactamente, la capacidad de hacer las cuentas, el aprendizaje. Entonces, vamos a ver que estos pacientes pueden tener dificultades en estas capacidades cerebrales. Y todo esto, supongo, ya nos lo habéis platicado un poquito también, tiene que ver con la dificultad para diagnosticar este padecimiento. Sí, por la misma complejidad de la etiología de las manifestaciones, empezando por ahí, suelen palmarse muchos diagnósticos. Okay. Y esto nos lleva a decir que la presencia de dolor crónico no necesariamente es igual a fibromialgia. Hay que descartar que ese dolor crónico no sea causado por otra enfermedad reumatológica, por ejemplo, artritis, que no sea causa de una infección crónica, que no sea producto de una secuela. Como les mencionaba, en el COVID-19 se vio un incremento de dolor crónico, entonces muchas veces se pensaba que el paciente tenía fatiga y no, resultaba ser una secuela de la enfermedad. ¿Cómo se determina esto? Es decir, se van descartando otros padecimientos y para eso se realizan estudios de sangre, estudios con radiografías. ¿Cómo se va haciendo, digamos, esta evaluación? Esta es una pregunta muy interesante. El diagnóstico de fibromialgia siempre se ha mencionado en los libros de medicina que se da por descarte. Y es que uno de los principales obstáculos que tenemos es que no tenemos un marcador que podamos buscar en un estudio de sangre o en un estudio de imagen que nos permita decir, este paciente tiene fibromialgia. Entonces, para hacer el diagnóstico, primero hay que tener la sospecha. Aquí sí es muy importante. La presencia de dolor crónico durante al menos 3 meses con algunos de los síntomas que fuimos mencionando. Alteraciones en el sueño, los problemas cognitivos, por ejemplo, el caso de la memoria. Y hay otros síntomas que se presentan que son también importantes, como la disautonomía. La disautonomía la definimos como esta incapacidad que tiene el paciente para regular procesos como la presión arterial. Entonces, hay personas que, por ejemplo, si yo me levanto rápido, me puede empezar a marear, y eso está causado porque el cuerpo no alcanza a compensar el cambio de presión de cuando estoy sentado a cuando me levanto. Entonces, eso también puede estar presente en los pacientes con fibromialgia. Ante la presencia de estos síntomas, es importante acudir con el especialista, y el recomendable es ir con un reumatólogo o con algún especialista en dolor crónico. Para hacer el diagnóstico es importante la evaluación clínica. Al paciente se le preguntan los antecedentes del dolor, el tiempo de evolución, el tipo de dolor. Se trata de investigar si está asociado a algo, y eso me lleva a hacer un pequeño paréntesis. Una de las causas que también se asocia a la fibromialgia son los trastornos, la exposición a un estresor muy agresivo. Seguramente has escuchado hablar del trastorno de estrés postraumático. Una persona que tiene un evento muy agresivo. Entonces, estas personas con estrés postraumático son muy susceptibles a desarrollar fibromialgia. Y es complicado, digamos, justo por los tiempos, porque esta condición es una condición normal cuando tienes un evento muy complejo y se requiere de tiempo, digamos, para que pase. Si no se soluciona, es que tiene efectos, digamos, ya en otros organismos o en otras enfermedades, y sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles son en este sentido como las causas o si la fibromialgia es a la vez detonante de otros padecimientos? Esta pregunta es un poco compleja de responder porque todavía no nos queda claro si la fibromialgia es producto, bueno, en muchos casos sí, es producto de, por ejemplo, la combinación de los elementos como factores ambientales, los factores genéticos, pero muchas veces la fibromialgia se puede presentar una vez teniendo un padecimiento. Por ejemplo, es muy común, común dentro del número de pacientes que presentan problemas como hipotiroidismo, que se les diagnostica con hipotiroidismo y posteriormente tienen más riesgo de desarrollar fibromialgia, pero no es una condición necesaria. Okay. Y eso me lleva a terminar de contarte la parte de cómo se hace el diagnóstico. Entonces, una vez que ya descartamos esto, vemos la parte de descartar que no hay un problema de estrés postraumático o algún estresor, lo que queda hacer es hacer la evaluación del paciente.
Para esto se realiza la evaluación del dolor. Hay una escala donde ya determinaron 19 puntos de dolor y dependiendo del puntaje que se va a sumar una escala que se llama, es la escala de calidad de vida de pacientes con fibromialgia. Entonces ambas escalas, la del dolor que se evalúa en el paciente y la escala de fibromialgia que tiene que ver con la calidad de vida, es lo que permite dar el diagnóstico. De acuerdo, digamos, son los parámetros. Esos son los parámetros, exactamente. Pero también depende mucho de la pericia que tenga el médico para poder hacer este tipo de evaluaciones. Porque muchas veces le queremos llamar fibromialgia a situaciones que no son fibromialgia. Y esto tiene que ver con el número de casos, con el número de pacientes que se van presentando. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Cuáles son los datos que se tienen con respecto a los casos que se presentan y con respecto a la población más vulnerable? Lo decía al principio, es una enfermedad mayoritariamente de mujeres. Esta pregunta es muy interesante. Dependiendo de cuál sea la corte de estudio que se tome, la prevalencia de la enfermedad oscila de un 2 a un 4%. E inclusive hay poblaciones que dicen que puede ir hasta el 10%. Okay. O sea, relativamente no es una enfermedad tan común, pero quienes la padecen terminan sufriendo mucho. Respecto al otro punto que preguntabas sobre la prevalencia en las mujeres, esto también tiene que ver mucho con los factores genéticos. Y aquí nos vamos a meter principalmente con los asociados a las diferencias endocrinológicas que tenemos entre hombres y mujeres con las hormonas. Seguramente has escuchado hablar de los estrógenos. También. Los estrógenos, desde el punto de vista de la inflamación, que ya vimos que tiene cierta relación con el dolor, los estrógenos tienen un poder sobre el sistema inmunitario mayor. Entonces, esto nos condiciona ciertas diferencias. Por ejemplo, las mujeres tienen más resistencia que los hombres. Y eso también se ve reflejado desde el punto de vista de la protección. O sea, seguramente en la audiencia podrán ver que cuando el esposo o el hijo se enferma, ya se anda muriendo. Pero cuando la mamá se enferma, como si nada. Y eso se debe a esas diferencias que tenemos a nivel hormonal. Ahora, el precio a pagar es de que hay un sistema inmunológico más reactivo y eso condiciona que haya más inflamación. Y eso también nos permite entender hasta cierto punto por qué las enfermedades autoinmunes, que no es el tema de aquí, pero también tienen esta tendencia igual que la fibromialgia. Claro, tiene, digamos, estas condiciones. Un tema importante es el que está relacionado con las cuestiones emocionales, con las cuestiones psicológicas. ¿Cuál es este vínculo o lo que se sabe hasta el momento de la con la fibromialgia? Esa es una pregunta muy bonita. Complicada además. Y complicada. Aquí hay que hacerle entender al espectador que cada vez que nosotros tenemos un problema emocional, vamos a catalogarlo como un estrés, un estresor. Y esta parte sí es importante porque muchas veces pensamos que el estrés nada más son problemas financieros, cotidianos, pero no. El estrés es una respuesta que el cuerpo desencadena ante cualquier estímulo que perciba como amenazante. Okay. Lesiones, infecciones y toda la parte psicológica. Independientemente de cuál sea la fuente, el cambio bioquímico siempre es el mismo. Okay. Entonces, esta presencia del estrés nos va a llevar a la activación de un eje que se llama hipotálamo pituitario adrenal, que básicamente, en términos coloquiales, cuando yo me estreso, el cerebro se activa y manda una señal a una glándula que se llama suprarrenal, que está encima de los riñones. Esta glándula tiene forma de triangulito y lo que libera es una molécula que se llama cortisol. El cortisol, junto con adrenalina y noradrenalina, que seguramente habrán escuchado, se encargan de modular toda la respuesta al estrés. Cuando yo me estreso, se me sube la frecuencia cardíaca, respiro más rápido, empiezo a sudar más, se me agudizan los sentidos. Y esta respuesta es importante porque nos va a permitir, ante una situación de estrés o de peligro, pelear o escapar. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Todos los cambios bioquímicos que nosotros generamos en la respuesta al estrés condicionan el funcionamiento del cerebro. Básicamente, entre el cortisol y las moléculas inflamatorias que también se liberan en esta misma respuesta, empiezan a generar cambios en el cerebro enfocados a, a aumentar la agudeza de los sentidos. Seguramente cuando los espantan se ponen más alerta. La reacción, claro. Y bueno, una vez que se pasa esta situación, pues regresamos a niveles normales. El problema con los problemas emocionales es que estamos activando constantemente estos cambios. Y a la larga estos cambios terminan generando un nivel inflamatorio más en la persona. Recordando que la inflamación genera dolor, nos quedará más claro que el paciente que está inflamado durante más tiempo por estrés tiene más tendencia a generar dolor.
Si esto le sumamos los antecedentes genéticos del paciente o la predisposición para desarrollar fibromialgia, se van a presentar los síntomas. Pues queríamos hablar de este tema porque efectivamente resulta pues difícil de definir, de diagnosticar y por supuesto de atender, y nos queda poco tiempo para terminar, doctor, y quisiera preguntarte cómo es que vive un paciente con fibromialgia, cuáles son las alternativas, porque sabemos que se trata de una enfermedad, de un padecimiento crónico. Sí, aquí sí es importante tratar de ver más allá de la enfermedad porque tiene un impacto social que muchas veces no se toma en cuenta. El hecho de tener dolor crónico y no tener alguna manifestación física de ello condiciona que a los pacientes no les crean. Entonces, esto termina generando mucha segregación por parte de los familiares. Es difícil entender, ¿no? ¿Cómo es que puedes tener dolor si no tienes una lesión? Aquí es importante mencionarle al ¿Qué es lo que pasa muy comúnmente con las enfermedades de reumatismo? Por ejemplo, hablamos de artritis reumatoide, ¿no? Se empiezan a inflamar las articulaciones y empieza a haber una deformación. Entonces, aquí es muy claro ver que hay un daño físico que puede estar condicionando el dolor. En el caso de la fibromialgia, no. En la fibromialgia son una serie de cambios químicos que me va a llevar al desarrollo del aumento en la percepción del dolor. Entonces, por eso se vuelve muy complicado creerle a un paciente que tiene dolor cuando no se tiene evidencia de un daño físico. Ahora, esta misma segregación que se tiene por parte de los familiares o de la sociedad también condiciona la aparición de otras comorbilidades de índole psiquiátrica, depresión, ansiedad, que desde el punto de vista molecular van muy de la mano con esta generación de la inflamación. Entonces, el dolor crónico es un problema porque se vuelve incapacitante. Los pacientes, hay días donde no se pueden mover, se quedan mucho tiempo sentados, les duele hacer cualquier actividad. Y aquí sí es muy importante hacerles saber a los pacientes que tienen fibromialgia y también a sus familiares que el tratamiento, el manejo no solo es farmacológico, esa es una parte. La parte en el cambio del estilo de vida, realizar ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio disminuye la presencia del dolor, pero también el apoyo psicológico, porque también es muy complicado para los pacientes, no solo para fibromialgia, aprender a vivir con su enfermedad. Muchas veces el paciente cae en esta idea de, es que antes yo me podía mover o podía correr, y eso también genera mucho conflicto. Ya vimos que los estresores exacerban el dolor. Estas manifestaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Y para terminar, ¿cuáles son las preguntas, las inquietudes que tienen hoy con respecto a esta enfermedad de la que ya se tenía conocimiento, de la que está resurgiendo, digamos, el interés a causa precisamente de esta pandemia por COVID-19 y sus manifestaciones? ¿Cuáles son esas principales interrogantes o temas de investigación vigentes? Sí, hay diversas líneas para investigar. Muchas se centran, por ejemplo, en tratar de entender qué marcadores puedo encontrar a nivel cerebral para la parte de la percepción del dolor. Por nuestra parte, yo hice mi doctorado en el Instituto Nacional de Psiquiatría con el doctor Lenín Pavón. Saludos, doctor, si lo está viendo. Y ahí nos estamos enfocando en tratar de buscar biomarcadores a partir de la respuesta inflamatoria. Como ya le comenté, la inflamación está muy asociada con el dolor. Entonces, hemos estado desarrollando estudios en pacientes, en sangre periférica, para tratar de ver si podemos encontrar alguna alteración. Pero una de las grandes limitaciones es que, como ya vimos que tiene diversos orígenes, no todos los pacientes comparten, por ejemplo, la misma alteración genética o la misma predisposición al dolor. Entonces, esto nos lleva a otro gran reto. Y eso tendría que ser, de hecho, otro tema de entrevista. Exactamente, que es básicamente tratar de catalogar a los pacientes de una mejor forma para ver si de esa forma ya podemos separarlos y tratar de buscar características que nos permitan, ahora sí, tener una prueba que diga, tiene problemas, le hacemos un estudio y ya Claro, le podemos porque decir. todo esto se refleja en los padecimientos, en los pacientes, porque entre más tarde en detectarse, más tarde en darse la atención necesaria y por lo tanto las enfermedades como la fibromialgia, como otras enfermedades, se van agudizando. Entonces tendremos que hablar de este tema en otro momento. Doctor José Luis Maldonado García, académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa. Gracias, doctor. Y bueno, ahora les cuento que pues esta es una invitación. Si les apasiona el cine y quieren comprender sus distintos lenguajes, este curso en línea es para ustedes. Análisis cinematográfico para principiantes te permite entender este arte desde otra perspectiva, descubrir cómo se construyen sus narrativas, cómo se usan las imágenes, los sonidos y qué nos quiere decir una película más allá de la historia que nos cuenta.
Del 3 al 24 de junio, el investigador y docente de la Filmoteca de la UNAM, Mario Barro, impartirá este curso y toda la información la pueden encontrar en las redes y en el sitio de filmoteca.unam.mx. Cada día podemos comprobar la eficacia de las vacunas y su importancia como herramienta de prevención. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos explica qué son, cómo se elaboran y cuál es su efecto en el organismo. Muy buenas tardes. Ahora nuestro público nos pregunta, ¿cómo funcionan las vacunas? Bueno, recordemos, cuando nos infectamos con un microorganismo y este nos produce una enfermedad, nuestro sistema inmunológico aprende a reconocerlo y lo recuerda. Posteriormente, si nos volvemos a infectar con ese mismo microorganismo, ya no nos enfermamos. Esto significa que tenemos inmunidad, protección. Nuestro sistema inmunológico aprendió a cómo estar preparado para ese microorganismo. Las vacunas aprovechan esta propiedad del sistema inmunológico y son entonces preparaciones de algún microorganismo que ya no nos causa la enfermedad, pero sirve para que el sistema inmunológico lo reconozca y aprenda cómo es ese microorganismo. Esto es, una vacuna le enseña al sistema inmunológico cómo es un agente patógeno sin causarnos la enfermedad. De forma tal de que en un momento posterior, cuando nos infectamos con ese microorganismo, ya no nos enfermamos, porque el sistema inmunológico está listo para protegernos. Entonces las vacunas son una forma preventiva de asegurarnos que no nos enfermemos. Las vacunas entonces son muy útiles para prevenir enfermedades, algunas de ellas muy graves, como la viruela, han podido ser erradicadas totalmente a través del uso de las vacunas. Sí, las vacunas son muy útiles y nos ayudan a conservar nuestra salud. Asegúrese de que sus niños estén vacunados y así nos protegeremos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Se cumplieron 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos y UNAM Global TV nos da hoy algunas pistas para acercarnos a esta mujer multifacética y reconocer su legado y su visión, por ejemplo, en torno a la situación de las mujeres y de los pueblos indígenas. A 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos, me parece que es importantísimo y que el mejor homenaje que podemos hacerle a esta autora, a una de las más importantes del siglo XX, es por supuesto leerla. Creo que es absolutamente actual. Lo que ella señala, los puntos que ella enfatiza fundamentalmente en su obra, siguen estando vigentes hoy en la agenda de México, en los pendientes de México. Que bueno, como se sabe, por una parte son los derechos de la mujer y por otro los derechos de los pueblos originarios. Su poesía es maravillosa porque aborda una serie de temáticas profundas, vitales, y porque tiene un lenguaje cotidiano, un lenguaje que está relacionado con cosas domésticas, con problemáticas de qué significa ser mujer, pero también la relación de poder entre los oprimidos y los opresores. Hay mucho de la Rosario adolescente en su poesía, hay mucho de esta sensación de desarraigo, de desconsuelo, de desamparo, no necesariamente buscada, sino impuesta. Entonces creo que las y los jóvenes se pueden encontrar muy fácilmente en la poesía de Rosario y que sea puerta de entrada al resto de su obra. Y por otro lado, si a ustedes les gusta mucho más la narrativa, les recomiendo sus cuentos. Sus cuentos son maravillosos. Recientemente Publicaciones UNAM ha editado una compilación que se titula La Rueda del Hambriento. Yo les recomiendo que corran a las librerías de la UNAM, se compren esta compilación hecha expresamente para hacer un recorrido por la narrativa, por los cuentos de Rosario Castellanos, y que el mejor homenaje a 100 años de su nacimiento sea que nos encuentre leyéndola.
Leer y releer a Rosario Castellanos es el mejor homenaje, además, por supuesto, de visitar la exposición que actualmente se presenta en el Colegio de San Ildefonso como parte de los festejos por este aniversario. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día y los invito a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana, 2:30, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.